estaba enfermo físicamente, pero su mayor enfermedad era una enfermedad del alma que se llama la arrogancia. Muchas personas vienen a las iglesias, aceptan a Jesús, piden perdón por sus pecados, pero tienen heridas en el fondo de su alma. Muchas veces tenemos una capa de religiosidad, de una personalidad donde no estamos mostrando lo que hay adentro. Y Dios tiene que llevarnos en nuestro reloj cronológico 10 grados hacia atrás para poder sacar a flote puertas en el pasado que aún no han sido cerradas. En el libro de Isaías, capítulo 38, me interesa en gran manera tratar temas del Antiguo Testamento, porque los cristianos de este siglo tienen cierta reticencia o temor a predicar del Antiguo Testamento y de escatología, o de la segunda venida de Cristo, los eventos futuros. Y en todas las sagradas escrituras podemos ver a Jesús. Jesús no hace su aparición protagónica en Mateo, empieza desde Génesis. Él es la palabra hecha vida. Él es la palabra hecha carne, Él es el verbo de Dios. Yo quiero hablar acerca de este rey llamado el rey Ezequías. Estamos a la altura del año 715 antes de Jesús. Me gusta establecer fechas porque mi conocimiento, yo almaceno los conocimientos de acuerdo a la cronología de la historia. Entonces, estamos 715 antes de Jesús y él era contemporáneo del profeta Isaías, uno de los profetas mayores. Se le llama profetas mayores no porque era más grande que otros profetas, sino porque sus libros son muchos más abultados, fueron más prolíficos en la escritura de las profecías. En el libro de Isaías, capítulo 38, habla un evento muy interesante que quiero que lo leamos en esta noche. ¿Cuántos están aquí? En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Es fuerte, señores. Usted está enfermo, usted pone toda la iglesia a orar. Estoy contemporizando esta condición. Y por lo regular uno quiere escuchar a un profeta o a un pastor o a un ministro que le diga: no te preocupes, Dios te va a sanar, levántate, ten ánimo. Pero los verdaderos profetas de Dios no dicen lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios dice. Esta es una profecía que muy pocos queremos dar, pero hay que darla. Y Isaías, oye, a quien él está hablando no es cualquier persona, es al rey de Judá. Es un hombre importante. El rey Ezequías es un hombre que empezó a reinar a la edad de 25 años. Y cuando tenía 39 años enfermó. Y a la edad de 39 años era un niño todavía, porque ya cualquier muchachito tiene 50 años. Y el profeta se le acerca y le dice: te dice el Señor, ordena tu casa porque no vas a vivir. Una palabra fuerte. No es fácil. Uno dice un proverbio que no es lo mismo. Esa. Llamarla que verla llegar. Entonces,
Era fuerte la palabra profética, pero el varón habló. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo, en otras partes, en versos paralelos, dice que lloró con gritos. Dejar los hijos, dejar la esposa. No es un hombre, es un rey, es un hombre poderoso. No solamente es un hombre poderoso, es un hombre que es próspero. Dios le ha dado victoria. Es un hombre que teme a Dios. Ha exterminado con el culto idolátrico en Judá. Ha reiniciado las fiestas de la Pascua. Ha reorganizado la jerarquía sacerdotal y las ceremonias cultuales. Es un hombre que ha podido vencer al poderoso rey Sennacherib, rey de los asirios. Es un hombre próspero, es un constructor. Construyó el acueducto del rey Ezequías, que llevaba el agua desde una fuente de Gihón hasta dentro de la ciudad de Jerusalén, donde está el estanque de Siloé. Es un hombre importante, exitoso, respaldado por Dios, pero enfermo. 39 años, un niño, en plena flor de su juventud, como decimos. No es un hombre de 70, 80 años. No es un hombre de 100 años que pueda decir, bueno, ya yo estoy cansado, ya está bueno. No, es un hombre que está todavía con fuerzas. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que ha hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías. ¿Cómo lloró él? Con gran. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años más. Y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esta te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido en el sol, en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. El reloj de acá era un reloj de sol que Dios dio como señal que en vez de avanzar en el orden de la manecilla del reloj, iba a retroceder. Si usted se da cuenta, el reloj avanza hacia la derecha, pero Dios dijo, yo voy a hacer una señal, voy a hacer que la sombra retroceda 10 grados. ¿Cuánto están entendiendo? 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Dios cambió la traslación del sol. Yo no sé lo que Dios hizo. Si fue que Dios hizo que la tierra volviera hacia atrás, o Él hizo que el sol retrocediera. No sé cómo lo hizo, pero la cuestión fue que lo hizo. ¿Hay algo difícil para Dios? Y esta pequeña parte es la única parte del libro de Isaías que no tiene la autoría. Sí, estuvo incluida dentro del libro de Isaías, pero fue la oración del rey Ezequías. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Y yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no volveré a Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no seré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor,
corté mi vida, me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana como un león, molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré, yo quiero que ustedes marquen esto, humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Cuando leemos en los versos paralelos, vemos que la manera como Dios sanó al rey Ezequías fue colocándole una torta de higos. Colocaron higos sobre sus llagas y él fue sanado. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero podemos ver que Dios dio la forma, el método de sanidad para el rey Ezequías. El rey Ezequías era un hombre íntegro, era un hombre que actuaba rectamente, que adoraba solo a Dios, y en muchas ocasiones confió en Dios, pero tenía un pequeño problema, y era el orgullo. Y por eso cuando él enferma y él está al borde de la muerte, el rey Ezequías, mirando lo que fue su vida, mirando el reloj cronológico de su vida, miró que dentro de todas esas lealtades, dentro de toda esa rectitud, su corazón estaba enfermo de orgullo y de arrogancia. Por eso, cuando él es confrontado con la muerte misma, él hace una promesa a Dios: si tú me sanas, andaré, diga conmigo, andaré humildemente. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, y muchas veces Dios está tratando de corregirnos. Dios, que es soberano, tuvo que enfrentar al rey Ezequías con la misma muerte para que él pudiese reconocer en dónde estaba su fallo. Él estaba enfermo físicamente, pero su mayor enfermedad era una enfermedad del alma que se llama la arrogancia. En el libro de Jeremías, capítulo 33, o en Hebreos, capítulo 12, verso 5: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama y azota. La palabra disciplina es la palabra paideu, que significa transmitir instrucción mediante el castigo. La palabra azotar, hay dos verbos aquí, y dice que Dios aquel que recibe como hijo, lo disciplina y lo azota. Como que no hay mucho amén en esta noche. Dios, que me ama tanto que no me va a dejar tal como soy. Dios va a formarse en mí.
Del mismo modo como Dios, que es el Dios de la salvación, es el Dios que me educa, que me forma. Él necesitaba formarse y formar al rey Ezequías. Y posiblemente trató con él en su defecto, pero él hizo caso omiso a las exhortaciones de Dios. Y Dios tuvo que enfrentarlo a la muerte para él poder reconocer que necesitaba andar humildemente. La palabra azotar es la palabra mastigoi. Y viene de mastigo, que es azote. Es un azote de cuero de 3 ramificaciones, donde se usaba para azotar durante 13 ocasiones a las personas que eran castigadas o que eran condenadas como transgresores. Por lo tanto, nuestro Dios nos castiga y nos disciplina. Muchas veces estos castigos y estas disciplinas y estos procesos producen en nosotros heridas. Y Dios tiene que procesarnos. Los procesos muchas veces no son halagüeños. Muchas veces no son un valle no son lugares de delicados pastos. No son remanso de paz. Muchas veces son lugares de tempestades y de desiertos. Por lo regular, los tratos de Dios producen heridas en nuestros corazones y heridas en nuestra alma. Todo el que es azotado tiende a herirse. Todo el que es procesado tiende a herirse. Todo aquel que padece y que es llevado y procesado por el trapiche de Dios, muchas veces tiene herida. Nosotros, a través de nuestra vida, hemos sido heridos en muchas ocasiones. Y muchas veces venimos a los pies del Señor con esas heridas que producen en nosotros traumas, conductas condicionadas. Esas heridas producen en nosotros también rencores, falta de perdón, resentimientos. La mujer que no fue amada por su padre, la hija que no es amada por su padre, que no es tratada con protección, con amor, con provisión por su padre, y muchas veces maltratada, golpeada, rechazada, tiende a proyectar la imagen de su padre contra su esposo. Y muchas veces tienen problemas en el trato marital porque hay una condición que ha herido su alma y que ha establecido una conducta condicionada. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Muchas personas vienen a las iglesias, aceptan a Jesús, piden perdón por sus pecados, pero tienen heridas en el fondo de su alma. Muchas veces tenemos una capa de religiosidad, de una personalidad donde no estamos mostrando lo que hay adentro. Y Dios tiene que llevarnos en nuestro reloj cronológico 10 grados hacia atrás para poder sacar a flote puertas en el pasado que aún no han sido cerradas. Situaciones en nuestro pasado que nos están persiguiendo en el presente de hoy. Condiciones de heridas, de falta de perdón. Ciclos que aún no han sido cerrados. Condiciones que aún no han sido superadas. Heridas que aún siguen supurando angustia y dolor y aún no han cicatrizado. Y durante todas nuestras vidas seguimos arrastrando nuestras maletas y Dios tiene que tratar con nosotros porque estamos heridos y Dios tiene que tomar nuestro reloj cronológico y volvernos al lugar donde fuimos heridos,
al lugar donde fuimos vejados, al lugar donde nos rechazaron, al lugar donde nos hirieron, para tratar con nuestra alma y colocar pasas de higo y sanar nuestro corazón. El higo representa la paz. El higo representa la prosperidad de Dios, la paz de Dios. En el libro de Zacarías capítulo 3 verso 10, el profeta usa el concepto de higos, porque a Ezequías le colocaron una torta, una cataplasma, una torta de higo en las partes afectadas. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Convidar debajo de la higuera es hablar de prosperidad. Es una expresión idiomática que daba a entender paz, que daba a entender la prosperidad de Dios. La palabra shalom, ¿cuántos han oído hablar de la palabra shalom? Para nosotros la palabra shalom significa paz. Pero en el original hebreo, shalom es más que quietud, es prosperidad, es bendición, es transición, es salvación, es salud, es el respaldo de Dios. Quietud no es shalom, es parte de shalom. Y dice la palabra que Dios va a traer paz. En el libro de Jeremías 6, 33, 6. He aquí yo les traeré ¿qué? Y medicina. Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. El Dios que te castiga, el Dios que te disciplina, es el Dios que dice: yo te discipliné, pero ahora yo te traigo la medicina. Yo tuve que castigarte porque tenía que cambiarte, pero ahora yo voy a mostrar mi amor y yo voy a sanar tu herida. ¿Y cómo te voy a sanar? Voy a traer paz, y los demás verán que yo te amo. Yo voy a decir que tu nombre es nombre de gozo. Voy a levantarte. Y no te va a acordar del tiempo de tu viudez, y no te va a acordar del tiempo de tu quebranto. Yo voy a sanar tu herida con paz. Las heridas Dios no las sana llenando y tomando un hilo para suturar tu herida. Dios dice: yo voy a traer abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de prosperidad. La gente va a ver que yo estoy contigo. El Dios que me disciplina es el Dios que me sana. Cuán hermoso nuestro Dios. Ezequías dijo: andaré humildemente. Y Dios dijo: yo te voy a sanar. La disciplina termina cuando reconocemos en qué estamos fallando y nos arrepentimos. Y Dios dijo: ¿cuál fue la disciplina? Bueno, dice los ángeles, lo despidieron del trabajo, le cortaron la luz, le cortaron el agua, la mujer le puso el divorcio. Ok, se arrepintió. Ese espíritu de orgullo, de vanagloria, de arrogancia, está humilde. Démele un empleo mejor.
Él tenía una casa alquilada, démele una para él. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Dios que te disciplina es el Dios que te dice: te voy a restituir. Lo que la oruga, el saltón y el revoltón se comió, yo te lo traigo duplicado. El Padre que me corrige. No hay una mayor la disciplina es la expresión máxima del amor de Dios. A veces los padres no disciplinamos porque somos egoístas, porque nos duele que nuestros hijos sufran, y en un acto de egoísmo les retenemos la vara. Pero el buen padre a su hijo disciplina. A Dios le duele más que a ti tu sufrimiento. Dios llora contigo. Dios sufre contigo. Es como mi mamá cuando me daba, que me decía: esto me duele más que a ti. Y yo le decía: pues ese usted. Pero ella no podía darse ella, porque quien necesitaba ser disciplinado era yo. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que muestra su amor es el Dios que dice: yo voy a enjugar tus lágrimas y yo te voy a sanar. Y por ese proceso que te llevé, que han producido tanta herida en ti, pisotearon tu nombre, hombres cabalgaron sobre ti, te metí en la red y te probé, te ensayé como la plata y el oro, mas te voy a sacar abundancia. El Dios que se acuerda de tus lágrimas para mañana bendecirte. El Dios que cerró los cielos es el Dios que va a abrir los cielos sobre ti. El Dios que va a tratar con situaciones y ciclos de mi pasado.